Compatriotas, quiero saludar a todos los bolivianos que están distribuidos en todas partes del mundo y que también un saludo muy grande para los que están trabajando acá en Bolivia, viendo cómo podemos sobrevivir. El tema que les voy a tocar a ustedes parece una película, parece un tema salido de lo normal, parece un invento, pero he desarrollado algo de investigación y lo puedo decir documentalmente, situaciones muy complicadas que han pasado en nuestro país y en todo Sudamérica en los últimos 23 años, 24 hasta 25 años. ¿Cómo se vuelve América Latina de pronto da un giro a la izquierda? Tan a la izquierda. Algo que jamás imaginaba que podría ocurrir, terminó dándose un giro tan a la izquierda, tan populista, cómo se crea el Foro de San Pablo, cómo se crea una serie de organizaciones de la noche a la mañana y cómo partidos políticos que eran marginales, que no tenían ningún tipo de apoyo social ni político, de pronto toman los poderes en toda América Latina y resulta que América Latina termina siendo un país, países socialistas, países con muchos presidentes socialistas y además sin ninguna reacción por parte de Estados Unidos. Estados Unidos miraba y parecía un tonto. Estados Unidos agarraba y veía que lo que pasaba en Bolivia, lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en Ecuador, en todo el continente, y no tenía ningún tipo de reacción. Muchos de los que pensamos un poco más allá de la punta de nuestras narices, poníamos a pensar, ¿será que los norteamericanos no se dan cuenta de la violación a los derechos humanos que existe en Bolivia? ¿Será que hasta el día de hoy no se dan cuenta que Estados Unidos está incumpliendo con la Carta de las Naciones Unidas, que está incumpliendo con los pactos sobre derechos civiles? ¿Será que hay tan poco interés que no le preocupa que el patio trasero que el patio de su propia casa que se llama con tanta gente de izquierda haciendo barbaridades y moviéndose la gente de Cuba y la gente de Venezuela, destruyendo Venezuela y Cuba cada vez más fuerte, generando lazos con China y con Irán, y resulta que Estados Unidos estaba de los brazos cruzados? Bueno, hoy día les voy a dar la razón. Hace unos 4 o 5 días atrás detuvieron a Víctor Manuel Rocha, un colombiano que fue un funcionario, un diplomático de carrera de Estados Unidos desde el año 1982. Pero el año 1981 él había ingresado a ser parte de la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Entonces era un topo, era un espía cubano. Durante 42 años fue el espía más complicado y con mayor influencia en la Casa Blanca que existió hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hizo Manuel Rocha? Inicialmente en los años 90, hubieron una serie de personas que escapaban de Cuba hacia Miami. Entonces hubo una operación que ustedes la pueden ver en la película Netflix, se llama Red Avispa, cuando los cubanos mandan agentes de inteligencia a Miami y luego averiguan todo lo que pasa y luego Fidel Castro tiene la posibilidad de bombardear 2 avionetas donde mueren 4 personas, 4 civiles que fueron a rescatar a las personas que escapaban de Cuba. En ese caso, no sabían por qué y cómo Fidel se había animado a poder ordenar ese atentado contra los aviones civiles. Bueno, el hombre que estaba detrás de esa operación y adentro de Cuba era Víctor Manuel Rocha. Víctor Manuel Rocha trabajaba en representación de los intereses de Estados Unidos en Cuba en la Embajada de Suiza.
porque en ese momento no existía una embajada de Estados Unidos en Cuba, entonces lo hacía vía Suiza. Pero resulta que era el operador político y el espía de Cuba representando los intereses de los norteamericanos. Pero eso no es nada. Pasa el tiempo, el hombre logra constituirse en un republicano y se convierte en un halcón. Halcón en el término político en Estados Unidos son los hombres los más fanáticos de ultraderecha, los que son anticubanos, los que son antibolivarianos, los que son de la línea totalmente dura, que son los que piden intervenciones a los países. Entonces se convierte en un hombre muy duro en contra del comunismo en América Latina, en contra de los partidos socialistas, para intervenir en cuanto cualquier país se quiera tratar de convertir en socialista. Pero resulta que el hombre era el responsable del hemisferio sur político, era el responsable de informar directamente al presidente cómo andaba América Latina. Y aquí basan los gobiernos de Clinton, de Obama, de George Bush. Fue abogado de George Bush cuando tuvo un problema con el ex vicepresidente Al Gore. O sea, dense en cuenta, este hombre era la voz oficial y el hombre los ojos de Estados Unidos en toda América. Fue a la Argentina en el año 1999 al año 2001, tuvo tantos viajes que lo animó al ex presidente y vicepresidente también de la Argentina, Dualde, a que lo nombre a Kirchner como su sucesor. Cuando existían otros, había Labaña, había Sota, había un montón de otras opciones, él es quien organiza al kirchnerismo, quien hace que los montoneros de la Patagonia, que en este caso eran los Kirchner, de pronto Kirchner aparezca en el escenario político nacional, cuando no existía en el tema argentino Kirchner. Trabaja en el tema también de Correa en Ecuador y, bueno, de pronto aparece aquí como embajador en Bolivia y en Bolivia empieza a tener una injerencia sobre el gobierno para generar una polémica y tras discursos polémicos que casi nunca se daban los embajadores de Estados Unidos en ese momento en Bolivia, empieza a hablar en contra de Evo Morales. No voten para Evo Morales, que Evo Morales es esto, que Evo Morales es narcotraficante, etcétera, etcétera, para que exista una reacción. Entonces, ahí le da el discurso a Evo Morales, y es por eso que ustedes se van a acordar ahora, que siempre Evo Morales se tira contra el imperialismo norteamericano. Cuando el imperialismo norteamericano estaba durmiendo, no tenía ningún tipo de injerencia en nuestro país, y menos en la región, porque el encargado de la injerencia era un agente cubano. Hoy día hay una grave, profunda crisis en la política diplomática norteamericana y seguramente en las embajadas cubanas de todos los países que existen en la región de Latinoamérica, porque deben estar empezando a perseguir y deben estar borrando todo lo que han hecho. ¿Qué es lo que hizo Cuba? Lo que hizo Cuba fue, al ver que es un país miserable, que no tiene nada de riquezas, no tiene nada que hacer, formó un grupo de gente intelectual, reclutó intelectuales y los puso en determinados lugares. Lo puso en este caso a Rocha en la embajada, en la Casa Blanca, y lo movieron a determinadas personas para controlar. O sea, lo que hicieron es controlar a Estados Unidos para que no analice con claridad lo que pasaba en América Latina. Por eso es que vemos que no existía jamás ninguna reacción, unos comunicados muy leves, muy sencillos, sin ningún tipo de contenido sobre cuestionamientos a la violencia de los derechos humanos en América Latina, en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, en el caso de Bolivia. El kirchnerismo despegó, el masismo despegó, los correístas despegaron, Lula despegó, Boris despegó, todos aquí el socialismo cundió. Claro, si el responsable de dar la información de lo que pasaba en el contexto de Latinoamérica era un espía norteamericano que era el que informaba y era responsable del hemisferio en América Latina. O sea, hoy día, lo más probable, una vez que está preso, él está preso, ¿y quién le hizo una trampa? Bueno,
Inicialmente las informaciones salen de prensa de que fue una persona, le llamó y le dice, hola, Manuel, soy Miguel y soy de la Embajada Cubana y quiero hablar contigo y yo soy tu contacto. Bueno, este tipo es un tipo muy vivo, Manuel Rocha. No creo que haya caído así. Lo más probable es que la inteligencia y la contrainteligencia norteamericana provocó disidencias en los espías cubanos. Entonces va un espía cubano legítimo que ya se pasa de estar del lado de Cuba hacia el lado de Estados Unidos y lo cita a Manuel Rocha y le saca toda la información. Manuel Rocha hablaba siendo embajador, siendo el director ejecutivo en Miami de la firma de Kissinger, que es el que daba los asesoramientos, los estudios sobre qué es lo que debe pasar y debe hacerse en América Latina para mejorar las democracias, para defender los derechos humanos, para generar la iniciativa privada, para mejorar las condiciones de relaciones entre Estados Unidos y Sudamérica. Resulta que era el topo, era el espía, era Rocha. Hoy día con seguridad van a cambiar totalmente la situación y van a replantear totalmente porque se dieron cuenta estos gringos estúpidos, le creían todo a Rocha y producto de tanto espionaje y de tanta manipulación terminamos siendo perjudicados todos. Seguramente hasta explicó y les dijo que el proceso Yanine era correcto. Seguramente les dijo que el caso de terrorismo fue un caso de terrorismo de verdad. Seguramente todas las informaciones que daba, porque todo le encargaban a él para que haga un análisis de lo que pasaba en Bolivia. Seguramente le decían que Evo Morales era un líder correcto. Le decían que no, que los reclamos más bien eran totalmente adversos. Por eso es que la embajada cubana en este momento debe estar en una profunda, grave crisis aquí en Bolivia. Y aquí hay cosas muy complicadas que debíamos iniciar una investigación en el Senado y en la Cámara de Diputados de qué grado de injerencia de Cuba existe en nuestro gobierno. No puede ser un tema casual de que el presidente Arce y Evo Morales, en cuanto agarran y lo censuran al ministro Castillo, inmediatamente al día siguiente están en Cuba consultando qué es lo que van a hacer. Cuba dirigió los destinos de Bolivia, de Venezuela, de Argentina, de Ecuador durante los últimos 20 años. Y nadie hizo nada. No teníamos la menor posibilidad de pedíamos protección a los organismos internacionales. Los organismos internacionales están penetrados por cubanos, por agentes cubanos, por toda esa estructura que armaron los cubanos y los venezolanos para agarrar y controlar. Hasta la OEA, gran parte de la OEA. O sea, hay una serie de elementos de inteligencia que recién se están empezando a esclarecer. Entre tanto, pueden haber investigaciones en nuestro país porque someter nuestro país a una nación es delito. Y eso está en el Código Penal y es una situación muy complicada porque habla de que no se puede someter la soberanía de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, a otro Estado. Y aquí Cuba tiene demasiada injerencia. Y los cubanos, ¿qué es lo que ganan? Primeramente ganan el apoyo que tienen de nuestro país y de los otros países, y además logran hacer de puente con China, con Rusia, con China, Rusia y con Irán. Entonces, fíjense lo que ha pasado. Esto es de terror. Por suerte lo descubrieron. Ahora, seguramente deben haber más, porque se ha comprometido Manuel Rocha a dar mayor información y está colaborando. Seguramente van a caer todos los topos. Ojalá los topos de aquí caigan, porque aquí sí hubo una entrega de Bolivia a la embajada cubana. ¿Quién está gobernando detrás de Arce y gobernó detrás de Evo Morales? Fue la embajada cubana. Todas las cosas que han armado en cuanto a represión, a dictadura, lo han armado desde Cuba. Eso es lo que ha pasado los últimos 20 y pico de años en nuestro país y esto ha sido mano y obra de los cubanos. Después les daré más información en la medida que sigo avanzando en mi investigación.
Nos vemos mañana. Muchas gracias.